Me preguntaron sobre un concepto que aparece en diferentes lugares en la Torá, en la práctica son 18, que se llama Tikkun Soifrim. Traducción literal de Tikkun Soifrim es el arreglo de los escribas. Los escribas arreglaron alguna cosa en el texto para que el texto suene en forma respetuosa. Donde hubiese dicho algo que no iba a ser respetuoso frente a Dios, cambiaron ese texto, aparentemente esto es lo que significa, para que suene respetuoso. Por supuesto, no existe ninguna letra de la Torá que no sea Mina Shomayim, directamente del cielo, esto lo dice el Talmud. Por lo tanto, tenemos que entender qué significa Tikkun Soifrim, qué significa el arreglo de los escribas. Uno de estos lugares es en Sefer Breishis, en el primer libro de la Torá, en el capítulo 18, la historia de Abraham. Abraham se acababa de hacer el bris, la circuncisión, y Dios, Vayeiro Eló, se le muestra a él. Y él estaba sentado, etc. Después ve a Abraham 3 hombres que en la práctica eran malachim, ángeles. Hay todo un intercambio entre estos hombres y Abraham. Le dicen que va a tener un hijo, porque se rió Sara, etc. Estos hombres se retiran y Abraham los estaba acompañando. En el versículo 22 de toda esta historia dice así: los hombres se retiraron, y se fueron hacia Sdom, que la iban a destruir, etc. Toda una historia con Lot. Y Abraham todavía estaba parado frente a Dios. Momento, ¿no era Dios que lo fue a ver a Abraham? ¿Lo fue a visitar a Abraham? Y acá está diciendo que Abraham se retiró, digamos, de esta visita que tuvo, lo dejó a Dios a un costado, fue a atender a los visitantes. Cuando terminó de atender a los visitantes, volvió hacia Dios. Entonces debería haber dicho, Dios estaba parado esperando a Abraham o frente a Abraham, etc. Pero acá dice al revés. Abraham estaba parado frente a Hashem. Dice Rashi, el comentarista principal de la Torá, y lo saca del Midrash, que esto es un Tikkun Soifrim, esto es un arreglo de los escribas. ¿Qué quiere decir? Que, de vuelta, debería haber dicho que Dios estaba parado frente a Abraham esperándolo. Dice Abraham está parado frente a Dios. ¿Quién cambió esto? Ahora bien, hay varias explicaciones y varias opiniones al respecto del tema, básicamente 2, pero entre varios sabios se discute este asunto. Eliyahu Mizrahi, que es uno de los comentaristas principales sobre Rashi, el Maharal de Praga, el Rashba, diferentes comentaristas dicen que en la práctica el concepto de Tikkun Soifrim significa que cada letra de la Torá, como dije antes del Talmud, es Mina Shomayim, del cielo, pero así como un escriba hubiese corregido el texto para que el texto suene en forma respetuosa frente a Dios, de esa manera Dios dijo a Moisés que escriba en la Torá. Solo que nuestros sabios, ¿por qué se llaman Divrei Soifrim? ¿Por qué se llaman escribas nuestros sabios? No porque escribían, sino porque contaban. Sfira es contar. Soifrim es quienes cuentan, no solamente escribas. Contaban cada letra de la Torá, cada expresión de la Torá, y encontraban detrás, por así decir, de la expresión de la Torá, el verdadero significado de las cosas. Y esta es la idea de un Midrash. Un Midrash es una explicación, una analogía para entender cuál es el verdadero contexto en que la Torá fue escrita y cuál es el verdadero contexto de la historia que Dios nos quiere transmitir. Entonces, nuevamente, Divrei Soifrim, Tikkun Soifrim, el arreglo de los escribas, significa que Dios mismo escribió de esta manera y nuestros sabios encontraron detrás de ese escrito que en realidad hay algo más profundo. Hay una realidad subyacente mucho más profunda que está escrita de esta manera para mostrar respeto hacia Dios, pero en la práctica significa otra cosa. En el caso de la historia de Abraham, que en la práctica Dios estaba parado frente a Abraham esperándolo a él, pero Dios mandó a Moshe a escribir en la Torá que en realidad Abraham estaba parado frente a Dios. Esta es la opinión principal de los personajes que ya mencioné también, y hay otros también, y en la práctica hay un problema, en el cual está basado todas las otras explicaciones y la otra perspectiva de la cuestión. En el Medrash Tanhumas, uno de los Midrashim famosos sobre la Torá, en la Parashá 16, en Parshas Beshalach, quiere decir el capítulo 16, aparece una frase donde son enumerados estos Tikkun Soifrim, estos arreglos de los escribas, y hay solamente unas palabras que son confusas. Estas palabras son que en la práctica los que corrigieron esta cuestión son Anshe Knesset Agdoila, los hombres de la Gran Asamblea. Los que dicen que en la práctica es la Torá que fue escrita de esta manera, se basan en que esto fue agregado en el texto. Y es
justamente una duda de si fue agregado en el texto o no. Otras opiniones que dicen que no, justamente nuestros sabios corrigieron el texto para que sea respetuoso frente a Dios, se basan en este Midrash Tanhuma, en donde dice que son los Anshe Knesset Doila, los hombres de la Gran Asamblea, quienes modificaron el texto. Pero, de vuelta, no es algo claro que podamos realmente basarnos en una cosa o la otra, porque es una duda de si fue agregado en el texto o no. Incluso aquellos que dicen que no fue agregado en el texto, ellos plantean que tienen ediciones del Midrash Tanhuma muy antiguas, en donde no están estas palabras. Entonces, evidentemente, algún estudiante, algún escriba en el camino, porque antes se escribía en forma manual todos los textos, y las personas escribían en los costados de los textos sus propias notas, algún estudiante escribió esto en forma errónea, y quien editó el texto agregó esa nota al cuerpo mismo del texto. Y ahora no tenemos forma de saberlo. El punto es que el Midrash Tanhuma hoy en día se imprime con estas palabras que dicen Anshe Knesset Doila, los hombres de la Gran Asamblea, es decir, en la época del segundo templo, con Ezra a la cabeza, quien trajo a todos los judíos desde Babilonia, quiere decir la construcción del segundo templo. Ellos agregaron estas palabras. Esto es lo que dice el Midrash Tanhuma, y esto es lo que apoyan ciertas opiniones, pero la gran mayoría de las opiniones, como mencioné anteriormente, el Maharal de Praga, el Mizrahi, que es un comentario de Rashi, el Rashba, opinan que no, cada letra de la Torah, como dice el Talmud, es santa y viene min hashamayim, del cielo directamente, y el concepto de Tikkun Sofrim es que la Torah fue escrita de manera tal como lo hubiese corregido un escriba si hubiese tenido que escribirlo.